Hola chicos, este es mi primer fic, espero que les guste. He de aclarar que solo van a ser dos partes, esta y la siguiente. Sin más, empecemos. Capítulo 1. Desde que tengo memoria, todo fue demasiado fácil. Aprendí a caminar antes que mis hermanos. A leer en 3 idiomas antes de los 5. A matar, bueno, eso vino solo. Como si hubiera nacido para eso. Me decían genio, monstruo, futuro jefe del linaje. El orgullo de una familia que solo valora el filo de un cuchillo y la frialdad en los ojos. A mí no me importaba. Todo me aburría. El entrenamiento, las misiones, incluso el riesgo. Nunca tuve miedo, no porque sea valiente, sino porque nunca sentí que algo pudiera vencerme. Cada tanto, me mandaban a limpiar a alguien importante. Un capo narco, un político con la lengua suelta, un traidor interno. La última misión fue en un yate blindado, en alta mar, rodeado de guardias armados hasta los dientes y sistemas de seguridad imposibles de burlar. Tardé 26 minutos. No por apuro, sino porque me detuve a ver cómo respondían cuando caía el primero. Me gustaba observar el pánico, no por placer, sino por curiosidad. Quería ver si alguien hacía algo distinto. Algo inesperado. Algo que me sorprendiera. Nadie lo hizo. Corté la garganta del objetivo mientras dormía, sin que nadie notara que ya había matado a sus 12 guardaespaldas. Uno incluso estaba todavía de pie, apoyado en una baranda, con los ojos abiertos. Muerto, pero sin saberlo aún. Esa escena me pareció poética. Cuando volví, me felicitaron. Dijeron que era una obra maestra. Yo bostecé. El actual líder del clan era mi tío, Kazuo. El hombre al que todos temían. El estratega imbatible. El símbolo de la perfección, hasta que yo nací. Siempre me trató con una mezcla de orgullo y cautela. Me sonreía en público. Me entrenaba personalmente. Me regalaba armas únicas, y al mismo tiempo, nunca me quitaba los ojos de encima. Nunca le tuve miedo. Ni respeto. Solo curiosidad. ¿Cuándo iba a decidir eliminarme? La respuesta llegó una noche, en forma de invitación. Una misión de honor, dijo. Solo vos podés hacerlo, agregó. Un objetivo imposible, un lugar aislado, sin testigos. Nadie más sabía. Nadie más debía saber. Obvio que era una trampa. Pero acepté, no por ingenuidad, sino porque, algo en mí quería ver cómo iba a hacerlo. Quería saber si, al menos en su traición, me sorprendería. Lo hizo. Me estaban esperando. 4 élites del clan, todos veteranos, cada uno con reputaciones manchadas de sangre y leyendas. No me hablaron. Solo atacaron. Duraron menos de 2 minutos. Cuando cayó el último, herido pero no muerto, escuché pasos detrás mío. Lentos. Sin apuro. Kazuo. Vestido como siempre. Kimono oscuro, mirada vacía, esa sonrisa de porcelana. ¿Lo sabías?, me dijo. Asentí. ¿Y por qué viniste? Estaba aburrido. Nos miramos por un largo segundo. Y entonces, me disparó. No con una bala. Con una aguja de toxina paralizante, directo al cuello. Incolora, indolora, pero letal. Me desplomé, sin poder moverme, con la vista nublándose de a poco. Tu potencial era un riesgo. Prefería eliminarte ahora que esperar a que me superaras mañana, murmuró, agachándose a mi lado. Lo lamento, de verdad. Pero no hay lugar para dos prodigios en este mundo. No le respondí. Ni siquiera lo odiaba. Solo pensé una cosa mientras me moría. Qué predecible. Oscuridad. Silencio. Y luego, voz. HM. Interesante. Abrí los ojos. No había nada. Ningún suelo, ni cielo. Solo un espacio blanco infinito, brillante pero no incómodo. Y frente a mí, un hombre, o algo parecido. No podía decir su edad, ni siquiera su forma con precisión. Cambiaba a cada segundo, como si no pudiera decidir qué apariencia usar. Así que este es el prodigio sin propósito, dijo, sonriendo. Qué lástima. Te mataron por ser demasiado bueno en lo tuyo. ¿Qué se siente? Lo miré. No respondí. Claro, olvidaba con quién hablo, siguió, divertido. El chico que se aburrió de la vida. Te entiendo. Créeme, yo también estoy aburrido. Se acercó un paso. Por eso estoy acá. Te ofrezco una propuesta. Una segunda vida. Nueva. Diferente. Con reglas que aún no conoces. Con desafíos reales. Y sí, con poder, pero uno que deberás entender antes de dominar. Algo que ni vos puedas predecir del todo. ¿Y qué ganas vos? Pregunté por primera vez. Entretenimiento, dijo sin dudar. Y vos, tal vez, un propósito. Lo pensé, solo un segundo, y sonreí. Me convenciste. Antes de que pudiera decir algo más, la voz habló de nuevo, de una forma más seria.
Ahora, para que esta oferta sea interesante, debes elegir algo más. Un regalo. Un deseo. El poder para acompañar tu nueva vida. Algo que puede que no comprendas por completo, pero que te será de ayuda. Pide algo que te atraiga. No tuve que pensarlo mucho. Ya conocía lo que deseaba. Había visto miles de historias, miles de personajes que deseaban un poder que los hiciera imparables. Pero yo no quería algo tan simple como la fuerza física. No. Quería algo que pudiera controlar, que pudiera manipular, algo que ni el más grande de los poderes de esos mundos pudiera doblegar. Quiero que mis poderes no sean influenciables. Que el poder de cualquier otro ser, por más grande que sea, no pueda afectarme de ninguna manera. Como si fuera inmune a cualquier habilidad que traspase los límites que no pueda controlar. Hubo una pausa. El hombre frente a mí parecía estar evaluando mi solicitud. Su rostro cambió, adoptando una expresión de diversión. Eso es, interesante. Un deseo, difícil de manejar, pero intrigante. El poder de la inmunidad. Ningún poder, habilidad, ni magia podrá tocarte. Pero, créeme, eso viene con su propio precio. Una ráfaga de energía recorrió mi cuerpo, y sentí como algo extraño se instalaba dentro de mí. Un poder que aún no comprendía en su totalidad, pero que sabía que sería útil. Estaba listo para enfrentar cualquier cosa. Lo tendré en cuenta, respondí, mientras sentía cómo la energía se asentaba en mi ser. El silencio se hizo presente por un segundo eterno, y luego, el vacío de lo que había sido mi vida se disolvió. Abrí los ojos. Mi primer pensamiento no fue sobre lo que estaba sucediendo. No fue la sorpresa de estar nuevamente vivo. Ni siquiera sentí miedo. Solo, curiosidad. Había algo extraño en el aire. El espacio a mi alrededor estaba diferente. Me levanté lentamente, observando cómo mi cuerpo se adaptaba a este nuevo entorno. Podía sentir que algo había cambiado en mí. El poder del deseo del dios pulsaba dentro de mis venas, aunque aún no podía comprender por completo lo que significaba. Un segundo después, mi cuerpo fue lanzado a la realidad. No era una sala, ni el vacío. Era una habitación, cálida, tranquila. Una cama, una ventana abierta que dejaba entrar la luz del sol. Algo no estaba bien. Algo en el aire me decía que todo lo que sabía sobre la vida no tenía sentido aquí. Miré mi entorno. Una casa desconocida. Estaba en la habitación de un niño, con paredes pintadas de un color suave y juguetes dispuestos cuidadosamente. Algo no coincidía. No era mi mundo, no era mi casa, no era nada de lo que había conocido. Me senté en la cama, y esa fue la primera vez que mi mente trató de procesar lo que había sucedido. Renacer, me dijo una voz interior. Has renacido, Rey. Me quedé allí unos segundos, en silencio. No me importaba estar de nuevo en un cuerpo joven. No me importaba nada, en realidad. Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza, pero lo que me rondaba la cabeza era la sensación de no pertenecer a este lugar, de no encajar en la vida que me habían dado. A lo lejos, escuché un sonido, algo que venía de fuera de la habitación. Parecía ser una voz familiar. Entonces me levanté de la cama y caminé hacia la puerta. Abrí con suavidad, sin saber realmente qué esperaba encontrar. Allí estaba. Light. Mi hermano. Él estaba corriendo por el pasillo, con una gran sonrisa y un brillo en los ojos que yo no tenía. En sus ojos había algo, un potencial que ya podía reconocer. Sabía lo que era. Esa era la mirada de alguien que, tarde o temprano, alcanzaría algo grande. Él no lo sabe aún, pensé, observándolo con calma desde la puerta. Light Yagami, el chico perfecto. El futuro líder, el que caería tan fácilmente en su propia trampa. La ironía me resultaba divertida. No era mi lugar intervenir aún. Estaba aquí para observar, para aprender, para ver qué hacía el destino con él. Si alguna vez llegaba el momento, lo sabría. Mientras tanto, solo me quedaba esperar. Rey, ven a desayunar. Mi madre me llamó desde la cocina, con una voz dulce. Fingí una sonrisa. Caminé lentamente por el pasillo, un niño más en una familia feliz. Pero por dentro, yo no era un niño. Era un monstruo renacido. Y esta vez, no iba a aburrirme. Nací un año después que Light Yagami Rei. Hermano menor del prodigio. Hijo perfecto de una familia perfecta. El hijo tranquilo, observador, maduro para su edad. En casa, jugábamos a ser normales. Mi madre cocinaba, cantaba en la cocina. Sayu, nuestra hermana menor, corría por el pasillo con peluches en la mano. Mi padre, Soichiro, hablaba con firmeza sobre justicia y deber. Y Light, bueno, él era el centro de ese pequeño universo. Hermoso, brillante, disciplinado. Una estrella en ascenso.
Yo era su sombra. Pero nadie notaba que era más alto para mi edad, de facciones más finas, con una expresión serena que llamaba la atención sin querer. Que mi presencia se sentía incluso cuando no hablaba. Que, sin decir una palabra, la sala parecía volverse más silenciosa cuando entraba. Aún así, me ignoraban. Porque no buscaba la atención. Porque hablaba poco. Porque no competía. Y la gente solo mira donde hay ruido. Donde hay luz. Yo era otra cosa. Desde chico entendí que este mundo se regía por reglas simples. Apariencia, control, poder. Nadie miraba dos veces al niño silencioso que sacaba dieces y sonreía en las fotos familiares. Nadie se preguntaba qué pensaba realmente. Yo sí miraba. Yo sí pensaba. A los 8 ya entendía cómo se movía el sistema legal japonés. A los 10, había leído todas las leyes penales que Light hojeaba por diversión. Nunca para corregirlo. Solo para entender hasta dónde podía llevar su lógica cuando se rompiera, porque yo sabía que se iba a romper. Ese idealismo feroz, esa obsesión por el orden, ese odio por lo imperfecto, eran semillas. Y las semillas, con suficiente presión, germinan en algo nuevo. Algo peligroso. Y entonces, pasó. Una tormenta, un cuaderno, y un Shinigami aburrido. Light estaba por encontrar la Death Note. Y yo, ya estaba esperando. Desde chico comencé a hackear cámaras, bases de datos, redes ocultas. Si alguien se movía en Tokio, yo lo veía. Cuando Kira apareció, yo ya lo sabía. Vi cómo Light comenzaba a transformarse. Cómo la libreta cambiaba su mirada. Y fue entonces cuando decidí que alguien más debía estar en juego. Así nació Shadow. Mientras Light avanzaba en su búsqueda por imponer su propia justicia, me limitaba a observar. A veces, la mejor forma de actuar es no actuar en absoluto, simplemente dejar que los eventos se desarrollen y ver cómo el mundo gira, desmoronándose ante los ojos de aquellos que creen tener el control. Pero hay algo que no pude evitar. Algo dentro de mí me impulsaba a jugar un pequeño juego, un juego que podría cambiar el rumbo de las cosas. L, el mejor detective del mundo, el hombre que parecía ser la única persona capaz de estar a la altura de mi hermano. Había algo en su mente que me intrigaba. Lo vi hacer movimientos astutos, jugar con la psicología humana como si fuera un maestro de ajedrez. Era bueno, muy bueno. Pero no lo suficientemente bueno, así que decidí intervenir. No podía hacerle frente directamente, y tampoco me interesaba. Mi hermano estaba siendo observado, y era la oportunidad perfecta para dar un pequeño empujón, un recordatorio de que incluso los más grandes pueden perderse en la oscuridad si no tienen las pistas correctas. Así que me tomé un pequeño descanso de mi aburrida rutina y decidí contactar a él. La forma en que lo hice fue simple. Como siempre. Silencioso, sin dejar rastro. Desde pequeño, el mundo digital fue otro idioma que aprendí sin esfuerzo. Mientras otros niños jugaban con consolas, yo ya estaba rompiendo firewalls y entrando en sistemas de seguridad gubernamentales por simple curiosidad. Ahora, con unos cuantos accesos implantados en redes privadas, podía ver a través de cámaras de vigilancia, leer correos encriptados, incluso escuchar conversaciones en tiempo real. Fue así como comencé a seguir los pasos de él sin que él lo supiera. No solo a través de sus investigaciones públicas, sino también por lo que sus propias cámaras ocultaban. Estaba en todas partes, sin estar en ninguna. Un observador sin rostro. Envió una carta sin firmar, un mensaje críptico lleno de enigmas que solo alguien con la mente afilada podría entender. Sabía que él la recibiría. Sabía que sería incapaz de ignorarlo. Después de todo, había algo en mí que entendía perfectamente cómo funcionaba la mente de él. Sabía lo que lo mantenía despierto por las noches, lo que lo obsesionaba. La carta estaba escrita con tinta negra, sobre papel antiguo. El mensaje decía lo siguiente: la justicia no se mide por la cantidad de muertes, sino por el peso de las decisiones que las causan. La pregunta no es quién es Kira, sino cómo se le puede atrapar sin que se sienta cazado. Piense en la paradoja de un ojo que ve, pero que nunca es visto. La respuesta está en la sombra, no en la luz. No era un mensaje claro. No era algo que pudiera revelar la identidad de Kira de inmediato, pero eso no importaba. Lo que me interesaba era hacerle una pequeña revelación, algo que lo empujara a pensar más allá de lo obvio, a considerar que tal vez el enigma no era tan simple como parecía. Y entonces, como siempre hacía, observé. Observé cómo él le daba vueltas al mensaje. Cómo su mente trabajaba incansablemente, cómo sus ojos brillaban con la intensidad de alguien que no podía permitir que un pequeño detalle se le escapara. Pero aún así, había algo que me inquietaba.
Algo que me decía que L, por más brillante que fuera, no sería suficiente para detener a Light si no se enfrentaba directamente a él. Por eso decidí dar más pistas, pero de una manera que nadie pudiera rastrear hasta mí. Durante las semanas siguientes, envié más mensajes, cada uno más intrincado que el anterior. Algunos fueron acertijos, otros, simples insinuaciones, pero siempre de manera anónima. Cada pista conducía a él más cerca de la verdad, sin que él pudiera descubrir quién estaba detrás de ellas. A veces, me encontraba sonriendo al ver cómo las piezas caían lentamente en su lugar. La tensión entre Light y L aumentaba, y mientras el mundo se preparaba para el inevitable enfrentamiento entre estos dos genios, yo permanecía en las sombras, observando todo desde mi lugar seguro. La verdad, es que no tenía ningún interés real en el resultado final. La partida entre Light y L me parecía interesante, pero no era suficiente para sacarme de mi aburrimiento. Lo que me mantenía entretenido era el caos. El equilibrio entre las fuerzas, el destino entrelazado de dos personas que, aunque completamente opuestas, se acercaban peligrosamente a la verdad. No se trataba de matarlo, ni de vencerlo, se trataba de romperle el equilibrio. Sabía que cada pieza en su tablero estaba calculada al milímetro. Que no daba un paso sin 3 planes de respaldo. Por eso no fui directo. No le grité al mundo su nombre. No le mostré todo lo que sabía, solo dejé un pequeño agujero en su escudo, un sobre negro. Papel liso. Sin huellas. Dentro, una nota breve, manuscrita con trazo limpio y tinta azul. ¿Y si la única forma de atrapar a un monstruo es convertirse en uno? Firmado al pie, con un nombre falso, Shadow. Y justo debajo, en letra pequeña, como un detalle casi imperceptible, P.D. Lauliet. Eso fue todo. Una palabra, un apellido. Y sin embargo, era como dejar una bala sobre la mesa, sin dispararla. Solo para que él supiera que la tenía apuntada, desde antes de que siquiera lo sospechara. Lo observé cuando la leyó. El leve temblor en su mano izquierda. El sutil parpadeo más lento. La forma en que sus labios se tensaron, pero no dijo nada. Para cualquiera, no habría pasado nada. Pero yo sabía leer a la gente. Y en ese momento, él entendió algo que nunca quiso admitir. Que no era el único observando desde las sombras. Desde que firmé la última carta como Shadow, me mantuve al margen. Él había reforzado la seguridad de su entorno. Había mandado a revisar cada centímetro del edificio. Había cambiado sus métodos de comunicación y duplicado las medidas de rastreo. Buscaba a un fantasma que ya no hablaba. Yo observaba en silencio, hasta que apareció ella, Misa Amane, actriz. Modelo. Inestable. Dueña de un segundo cuaderno. Fanática de Kira. Lo adoraba, lo veneraba. Y lo más importante, tenía los ojos del Shinigami. Light no lo notó enseguida. Él sí. Pero incluso él no entendía a quién tenía delante. Yo, en cambio, vi algo distinto. Esa noche, mientras revisaba el registro de una cámara externa, parpadeé. Y entonces, la vi. Misa, sentada en su cuarto, sola. No en un video. No en una pantalla. En mi mente. Al principio pensé que era un recuerdo. Pero ella hablaba. Respiraba. Se movía. Estaba diciendo cosas que nadie podía oír. Detalles. Planes. Nombres. Todo en tiempo real. Me senté en la cama, sin entender. No había cámaras ahí. No había conexión. No tenía acceso. Y sin embargo, la veía. Probé de nuevo. Cerré los ojos. Pensé en Light. Y lo vi. Luego en él y ahí estaba. En su escritorio, tenso. Mirando un monitor en blanco. Pensando. Diciendo mi nombre en voz baja. Shadow. Uno a uno, pasaron por mi cabeza. Personas que conocía. Personas que no. Lugares donde nunca había estado. Cuerpos, rostros, movimientos. Todos disponibles, como si el mundo se hubiera convertido en mi archivo personal. Y lo entendí. El regalo de ese dios no era fuerza. No era velocidad. Era visión. Una que trascendía tiempo, espacio y tecnología. No necesitaba hackear nada. Solo querer ver. Y podía verlo todo. Esta vez, el juego recién empezaba. Entonces pasó. Los casetes. Mensajes delirantes firmados por Kira. Pero no era el Kira. Eso lo entendí de inmediato. Era otro. Más impulsivo, menos preciso. Emocional. Un segundo Kira. Él también lo notó. Lo dedujo en cuestión de horas. Light fingió sorpresa. Bien actuado. Pero esa leve tensión en sus dedos, el cambio en su tono al hablar, era casi cómico cuánto se esforzaba por mantener el control. Sabía que este nuevo jugador ponía en peligro todo su teatro. Y eso me dio una idea. Fue mi última carta.
La dejé directamente sobre su escritorio, cuando no había cámaras, cuando no había testigos. Dentro, una nota escrita con una caligrafía diferente a la anterior. La reina se mueve sin saber que el rey ya tambalea. El tablero se ensucia de piezas que no entiende. ¿Quién será el primero en caer? Abajo, una palabra. Shadow Rizaki. No supe que lo alteró más. Que usara el apellido de L. O que se diera cuenta de que alguien más entendía lo que estaba pasando mejor que él. No volvió a hablar del tema. No preguntó por Shadow. Pero cambió. Desde ese momento, comenzó a dormir menos. A observar más. A sospechar de todos, incluso de él. Y ahí, por primera vez, noté algo nuevo en sus ojos. No frustración. No rabia. Temor. No por mí. Por no saber de dónde venía la amenaza. Y eso fue suficiente. No volví a dejar cartas después de eso. No necesitaba hacerlo. Ya había entrado en su cabeza. Y ahora, solo debía esperar. Porque ella había aparecido. Y con ella, todo se iba a desmoronar. Punto de vista de L y Light después de haber descubierto la carta de Shadow, con el caso del segundo Kira aún en desarrollo y una nueva pieza en el juego que los inquieta. ¿Lo volviste a leer?, preguntó Light, con los brazos cruzados detrás de la espalda. L no respondió enseguida. Tenía los ojos clavados en la carta. Esa hoja de papel perfectamente doblada, colocada sobre su escritorio, entre cámaras, teclados y sensores de movimiento. Nadie la había visto entrar. Nadie la había captado. Pero ahí estaba. No todos los ojos ven lo mismo, algunos ven más allá. Te advertí del segundo Kira antes que nadie. ¿Vas a seguir ignorándome? Shadow. Lo que más lo irritaba no era el contenido, era el apellido, Lauliet. Estaba escrito en letra pequeña, cursiva, al pie de la carta, como si fuera un chiste privado entre autor y destinatario. Nadie debía conocer ese apellido. Nadie. Y sin embargo, Shadow lo había firmado con eso. ¿Cómo entró?, repitió Light, esta vez más serio. No lo sé, murmuró L, sin apartar la vista. Lo revisé 10 veces. Ninguna cámara captó nada. No hay huellas, no hay rastros. Ni siquiera el papel tiene textura que podamos rastrear. Light frunció el ceño. Podría ser una distracción de Kira. Él negó con la cabeza. Kira no sabía sobre el segundo Kira hasta ahora. Este sujeto lo supo antes. Lo mencionó en la primera carta, la que nos mandó por código cifrado antes de los casetes. Y cada mensaje fue preciso. No sugiere, afirma. Se frotó los labios con el pulgar, pensativo. Shadow no es Kira. Y tampoco es un aliado de Kira. Es otra cosa. ¿Y qué pretende?, preguntó Light. Él lo miró por primera vez en minutos. Eso es lo que me inquieta. No quiere reconocimiento. No quiere atraparlo por justicia. No quiere colaborar. Solo, deja pistas, en silencio, como si le divirtiera vernos buscar. Como si esto fuera un juego que él ya resolvió, y nosotros estamos jugando a alcanzarlo. Light fingió sorpresa. Él lo notó. Como siempre. Y lo peor, dijo L, volviendo a mirar la carta. Es que ya sabe quién soy. Light contuvo el impulso de apretar los puños. Lauliet. La palabra seguía rebotando en su mente. No era posible, o al menos, no debía serlo. Si Shadow conocía la verdadera identidad de L, entonces estaba más cerca de ganarle a ambos que cualquiera. Y eso no podía permitirlo. ¿Estás seguro de que nadie más conoce tu nombre?, preguntó, con un tono calculadamente curioso. Él lo observó de reojo, como si sopesara sus intenciones. Absolutamente. Solo Bakari, y ahora, aparentemente, Shadow. La palabra flotó entre ellos como un humo espeso. Shadow. Light sintió una punzada. No de miedo. De irritación. ¿Quién se creía que era ese tipo? Tal vez es alguien que estuvo cerca tuyo en el pasado, aventuró Light, tanteando. Un ex colega, un investigador retirado. Él negó lentamente. Ya lo pensé. Pero no hay registros. Y alguien así no se arriesgaría a tanto. No me dejaría notas anónimas, firmadas con sobrenombres teatrales, no. Este no es alguien que me haya conocido. Hizo una pausa. Tomó la carta, la observó como si pudiera desarmarla con la vista. Es alguien que nos está observando ahora. A vos. A mí. A Kira. A todos. Light tragó saliva, no por miedo, sino por esa sensación molesta de que alguien más llevaba las riendas. Y él odiaba no tener el control. Entonces hay 3 jugadores en este tablero, dijo, cruzando los brazos. Kira, L. y Shadow. Él ladeó la cabeza con una leve sonrisa. Sí. Pero uno de ellos ya hizo jaque.
Desde mi cuarto, con la pantalla dividida en 4, observaba cada rincón del cuartel de investigación. Micrófonos. Cámaras ocultas. Sensores de movimiento. El nivel de seguridad era absurdo, para alguien normal. Para mí, solo era un rompecabezas más. Él estaba inquieto. Sus dedos no paraban de moverse sobre sus rodillas, y Light lo miraba con esa sonrisa que solo yo sabía que era falsa. Ellos no lo sabían, pero sus máscaras eran iguales. Y por eso, tan interesantes. Hasta que escuché mi nombre. Shadow. Una vez. 2 veces. 3. Lo suficiente. Suspiré. No quería intervenir todavía, pero, era irresistible. Apreté una tecla. Y en ese momento, todas las pantallas del cuartel se apagaron. Luego, una sola línea de texto apareció en blanco, sobre fondo negro. Les dije que me encontrarían cuando yo quisiera. Vi las reacciones. Los agentes sacando armas. L, congelado. Light, con los ojos más abiertos de lo que jamás lo había visto. Escribí otra línea. Lauliet. Light. No peleen entre ustedes. Yo estoy mirando. El silencio en la sala era absoluto. Pude ver a uno de los técnicos temblar. Y entonces, la voz sintética que preparé para emergencias se activó a través de los altavoces del lugar. No soy Kira. No soy él, soy el tercer jugador. Y esta es mi presentación oficial. Dejé una pausa. Los dejé sentirlo. El descontrol. La incertidumbre. No les haré daño, todavía. Pero dejen de subestimarme. Punto de vista. Él en la pantalla negra. Las palabras. Mi nombre. Sentí un escalofrío. No miedo, no exactamente. Fue frustración. He enfrentado asesinos invisibles, genios en las sombras, pero este no era como los demás. Shadow no quería matar. No todavía. Quería jugar. Como yo. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue cómo apareció. Sin rastro de origen. Sin entrada. Sin dejar una firma. Desactivó nuestro sistema sin dañar nada. No rompió puertas. Las abrió sin permiso, como si siempre hubiera tenido las llaves. Giré lentamente la cabeza hacia Light. Estaba tenso. Sorprendido. Sus ojos decían más que su boca. ¿Tú lo conoces? Pregunté. Nunca escuché ese nombre, respondió, rápido, demasiado rápido. Mentira. O verdad incompleta. Como todo en él. Pero lo más importante era esto. Shadow sabía mi verdadero nombre. Casi nadie en el planeta lo sabía. Lo que significaba que este sujeto tenía acceso a información altamente clasificada. O peor aún, a ojos que no eran humanos. Punto de vista. Light, lo que me molestó no fue que Shadow supiera sobre él. Fue que me incluyera a mí. Como si yo fuera parte de un triángulo y no el centro. No soy Kira. No soy él, soy el tercer jugador, dijo esa voz distorsionada. ¿Tercer jugador? ¿Desde cuándo hay lugar para un tercero? No me gusta compartir escenario. Mucho menos con alguien que no puedo ver. Lo más inquietante fue su precisión. Él lo sintió. Yo también. Shadow nos está mirando. Y eso significa que, si no lo eliminamos pronto, no solo va a robarse el juego, podría ganarlo. Punto de vista. El silencio en la sala era pesado. Todos miraban la pantalla. Y entonces, otra línea apareció. No confíen en sus cámaras. Ya las vi antes que ustedes. Matsuda se estremeció. Aizawa apretó los dientes. Pero fue Soichiro quien dio un paso al frente, con la mandíbula tensa. ¿Quién demonios es este sujeto? Gruñó. Eso es lo que estamos intentando descubrir, respondí, sin apartar la vista de la pantalla. La computadora central parpadeó. No hubo sonido. No hubo advertencia. Solo un cambio de fondo, negro, y letras blancas que se escribían solas. Inspector Yagami, usted debería cuidar mejor a su familia. Todos se volvieron hacia él. ¿Está amenazando a mi familia? Soltó Soichiro, dando un paso más. Muéstrate, cobarde. No creo que sea una amenaza, dije, más para mí que para él. Es un mensaje. Nos está diciendo que ya sabe quiénes somos. ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos? Matsuda tragó saliva. ¿Podría ser un aliado? ¿Alguien que intenta ayudarnos? ¿O un manipulador con sentido del humor?, dijo Light, finalmente. Que quiere que bajemos la guardia. Le lancé una mirada. Estaba jugando a la perfección su papel de inocente. Pero yo lo conozco. Y esa tensión en su mandíbula, no era miedo. Era rabia contenida. No le gusta que alguien más tenga el control. Y lo entiendo. A mí tampoco. Sala de investigación, punto de vista externo, narrador neutro. Todos en la sala estaban tensos. La pantalla mostraba un fondo negro. El cursor parpadeaba.
Nadie decía nada, hasta que, de pronto, los altavoces crepitaron. Una voz surgió. Distorsionada. Electrónica. Imposible de identificar. Ya vi suficiente. El corazón de Soichiro se aceleró. Aizawa apretó los puños. Él, sin moverse un centímetro, alzó la mirada hacia los parlantes. Light mantenía una sonrisa apenas visible, pero sus ojos estaban encendidos. La voz continuó, calmada, casi juguetona. Kira, te gusta jugar a ser Dios. Pero no sos el único que observa. La pantalla parpadeó. Yo ya estuve en su base. Ya sé cómo se mueven. ¿Qué piensan? ¿A quién sospechan? No me buscan, solo siguen mis migas. Silencio. Y luego, el golpe final. L, Ryuzaki, o como prefieras llamarte. Estás acostumbrado a mirar desde arriba. Pero esta vez, alguien ya estaba arriba cuando vos recién subías la escalera. Soichiro miró a L con desconcierto. Matsuda estaba pálido. Light, rígido. La voz bajó un poco el volumen. Casi en tono íntimo. Volveré cuando tenga ganas. O tal vez, cuando lo necesiten. Pero por ahora. La pantalla se apagó de golpe. Shadow fuera punto de vista de Light. Cuando la voz distorsionada sonó por los altavoces, lo primero que sentí fue molestia. No por el mensaje, sino por el descaro. ¿Quién se cree que es? Estaba de pie, al lado de L, observando la pantalla negra con ese maldito cursor parpadeando. Su presencia era insoportable. No por lo que decía, sino por lo que implicaba. ¿Cómo entró al sistema? ¿Cuándo lo hizo? ¿Y cómo supo tanto? Entonces llegó esa frase. Kira, te gusta jugar a ser Dios. Pero no sos el único que observa. Mi corazón dio un leve salto. Él apenas se giró hacia mí. Muy leve, casi imperceptible. Lo noté. Él notó mi reacción. Y yo noté la suya. No puedes saberlo. No puedes saberlo. Intenté parecer molesto como los demás, fingir sorpresa, fingir rabia. Pero mi mente ya estaba corriendo a 1000 por hora. ¿Shadow, un aliado? ¿Un enemigo? ¿Un obstáculo? Entonces lo dijo. Ya estuve en su base. Ya sé cómo se mueven. ¿Qué piensan? ¿A quién sospechan? No me buscan, solo siguen mis migas y en ese instante, lo entendí. No estaba hablando para él ni para el equipo. Estaba hablando para mí. El mensaje era claro. Estaba diciendo que me veía. Que sabía. Que me había seguido y que aún así, estaba en silencio. Observándome. Como si yo fuera, un simple experimento. Me costó mantener la calma. Él giró los ojos hacia mí de nuevo. Con esos malditos ojos vacíos que no parpadean nunca. ¿Está durando otra vez? Pero no le di nada. Solo una sonrisa tensa, como si estuviera tan intrigado como él. Y entonces, el remate. Estás acostumbrado a mirar desde arriba. Pero esta vez, alguien ya estaba arriba cuando vos recién subías la escalera. Mis puños se cerraron sin que me diera cuenta. Ese tono, esa confianza. ¿Quién demonios sos, Shadow? La transmisión terminó. Pero el eco de esa voz aún vibraba en mi cabeza. Y en ese momento supe que había entrado en una partida que no podía controlar del todo, y eso me enfurece. Punto de vista de Rei / Shadow desde la oscuridad, los veía a todos. La pantalla mostraba múltiples ángulos de la sala. Él estaba sentado como siempre, encorvado, con esos ojos de muerto que todo lo analizan. Su mirada no pestañeaba. Light, de pie junto a él, intentaba mantener la compostura. Pero lo conozco. Esa pequeña tensión en su mandíbula, esa microexpresión. Lo molesté. Perfecto. El resto del equipo parecía perdido. El padre de Light, Soichiro Yagami, era el único que parecía más preocupado por la seguridad de su hijo que por el mensaje en sí. Noble, pero ingenuo. Yo no estaba ahí. No físicamente. Pero cada palabra que dejé en ese mensaje fue pensada para algo. Exponerme, sin revelar nada. Darles una sombra sin rostro a la cual temer. Una amenaza sin forma que ni siquiera sabían si era enemiga o aliada. Y él estaba incómodo. Se notaba. Porque yo rompí su juego sin entrar en él. Ya sabían del segundo Kira. Misa estaba en el tablero. Lo que no sabían, era que yo también lo estaba. Y que mientras ellos miraban el mapa, yo ya estaba leyendo sus movimientos desde otro plano. Apagué la última pantalla. Mi reflejo se apagó con ella. No necesitaba ver más por ahora. Ya estaba dentro de sus cabezas. El mensaje estaba sembrado. Y cuando el caos estalle con Misa, yo estaré ahí, como siempre, observando. La historia sigue su curso. Tiempo después, la chica apareció. Rubia, energética, ingenua a simple vista. Pero con una mirada decidida, fanática. Misa Amane.
modelo, idol, y dueña del segundo Death Note. Él lo confirmó con rapidez, deduciendo que el segundo Kira tenía los ojos del Shinigami por los datos que solo alguien con esa habilidad podía conocer. La intercepción de los casetes fue sencilla. Su contenido, un mensaje caótico con tintes de adoración hacia Kira. Light, por su parte, vio una oportunidad. Manipularla sería simple. Solo tenía que aprovechar el fanatismo que Misa ya sentía por él. El plan era brillante. Acercarse a Misa, usar su habilidad para eliminar a los objetivos que él no podía tocar, y luego deshacerse de ella cuando dejara de ser útil. Él aceptó, aunque con reservas. Para ese momento, Light ya estaba bajo vigilancia constante, y cualquier movimiento sería observado. Aún así, la conexión con Misa se estableció. La chica, con su aire dulce e impulsivo, cayó sin esfuerzo en la trampa de Light. Lo adoraba. Haría cualquier cosa por él. Incluso matar. Y mientras todo eso ocurría, entre cámaras, miradas ocultas y manipulaciones, había alguien más mirando. Shadow, el encuentro era sábado. La casa de los Yagami estaba inusualmente animada. Sayu ayudaba a su madre con la cocina, Soichiro hojeaba unos documentos en la sala, y Light sonreía. Hoy conocerán a alguien especial, anunció, como si presentara a una celebridad. Se llama Misa. Tocaron el timbre. Rei ya sabía quién era antes de que cruzara la puerta. La había visto desde 2 calles atrás. A través de cámaras públicas, privadas, hackeadas. A través de ojos ajenos. La había estudiado en cuestión de segundos. Su rostro, su postura, su frecuencia cardíaca. Su devoción ciega hacia Kira. Pero más allá de todo eso, le pareció ruidosa. Demasiado ruidosa. Cuando entró, lo hizo con una sonrisa radiante, agitando los brazos como si la familia entera fuera su club de fans personal. Encantada de conocerlos. Soy Misa. Rei la miró desde el sofá. No dijo nada. Tenía un libro en las manos, aunque no leía. Los ojos de Misa pasaron por todos, hasta detenerse en él. ¿Y este quién es?, preguntó, sonriendo. Mi hermano menor, Rei, dijo Light sin entusiasmo. Es especial. Hola, Rei, dijo ella, agachándose un poco. Eres muy guapo, ¿lo sabías? Él ladeó la cabeza, sin emoción. Y tú eres muy escandalosa. La madre de Light se rió, nerviosa. Sayu chasqueó la lengua. Pero Misa solo parpadeó, sorprendida por la frialdad en la voz del niño. ¡Qué directo! Lo intento, respondió Rei. Aunque aún no decido si me agradas. Misa se quedó mirándolo. Por un segundo, su sonrisa se quebró. Había algo extraño en los ojos de ese niño. No era timidez, ni arrogancia. Era como si supiera demasiado. Como si, en lugar de observarla, la estuviera diseccionando. Bueno, no vine a impresionar niños, dijo, girándose hacia Light. Vamos arriba, quiero ver tu cuarto. Light sonrió. Pero antes de subir, miró de reojo a Rei, y lo notó. Una mirada que no había visto nunca en su hermano. No era desprecio. Ni envidia. Era superioridad. Como si ya supiera lo que iba a pasar. Light frunció apenas el ceño. Rei bajó la vista a su libro. Pero en su mente, Misa ya estaba marcada. Demasiado impulsiva. Demasiado fácil de manipular. Pero útil. No dijo nada más. Solo pensó. Ya veo por dónde se abre la grieta. Desde su cuarto, Rei veía todo. No con los ojos. Las cámaras que Light había instalado por seguridad no escapaban a su control. Había hackeado cada dispositivo conectado en la casa. Micrófonos. Cámaras. Sensores. Incluso el portátil de su hermano mayor. Light y Misa hablaban en voz baja, sentados en la cama. Misa reía con esa mezcla de nerviosismo y emoción adolescente. Light, más frío, analizaba cada palabra con precisión quirúrgica. Y entonces ocurrió. Misa se inclinó, tomó una hoja, escribió un nombre, y Ryuk apareció. Inmediatamente después, Rem emergió detrás de ella, como una sombra blanca con ojos vacíos. Rei no se movió. Solo sonrió. Clic. Desde la laptop de Light, abierta en su escritorio, la pantalla parpadeó una vez. Y luego apareció una ventana negra, con letras blancas. Ryuk. Rem. Curiosos nombres para entidades que no existen en ningún registro humano. El mensaje parpadeó. Misa gritó. Light se quedó congelado. No se preocupen. No estoy en esta habitación, aunque podría estar. Me resulta fascinante cómo ambos han confiado tan rápido el secreto de los dioses de la muerte. ¿Ingenuidad? ¿Desesperación? ¿Amor? Light cerró la laptop de golpe. Nada. Seguía encendida. La voz de Shadow salió entonces, desde los parlantes de la computadora. No hay necesidad de ocultarlo más, ¿no?
Ya sé lo suficiente. Light dio un paso atrás. ¿Quién eres? Uno que ve más de lo que debería. Uno que siempre está mirando. Y créeme, Ryuk, la voz bajó el tono, burlona, el lado humano te está haciendo más lento. Ryuk rió en silencio, divertido. Misa no podía dejar de temblar. Rem, continuó la voz. Sabes que protegerla tendrá un precio. Espero que estés dispuesta a pagarlo. Silencio. Y entonces, la voz cambió por completo. Más profunda, más fría, distorsionada. Light, me subestimaste. Pero no por mucho. Solo 10 pasos. La pantalla se apagó. La computadora dejó de responder. Misa comenzó a llorar. Light apretó los dientes. Y en su habitación, Rei apagó su propio monitor. Cerró los ojos. Respiró hondo. La partida se vuelve más interesante. Ahora sí, no voy a aburrirme. Punto de vista. Ryuk interesante. Eso fue lo primero que pensé cuando escuché esa voz. Distorsionada. Segura. Humana, pero no del todo. Estaba recostado en el techo, flotando como siempre, mordisqueando una manzana robada del refrigerador de los Yagami. Nada del otro mundo. Light hablaba con Misa. Rem los miraba con esa cara de funeral constante que tiene. Y de repente, ¡bam! Un mensaje en la computadora. Ryuk. Rem. Escuché mi nombre y sentí una cosquilla que no sentía hace mucho. Una punzada de emoción. Alguien nos veía. Alguien sabía. Me giré para mirar a Rem. Ella estaba tensa. Los Shinigami no tenemos emociones como los humanos, pero Rem es una excepción. Si pudiera sudar, estaría empapada. Light cerró la laptop. Patético. Como si pudiera detener algo así con una tapa de plástico. Y entonces, la voz. No hay necesidad de ocultarlo más, ¿no? Ya sé lo suficiente. Me reí. No pude evitarlo. Era divertido, no por lo que decía, sino por cómo lo decía. Esa voz sabía que nos tenía atrapados. Sabía exactamente qué hilos tocar. Ryuk, el lado humano te está haciendo más lento. Ese me hizo reír en voz alta. Tocado, murmuré. Light lo miró todo como si no entendiera en qué momento perdió el control. Pobrecito. Cree que tiene el mundo en sus manos. Cree que yo soy su arma. Cree que todo va según su plan. Pero ahora hay una nueva ficha en el tablero. Una que no controla. Una que ve todo. Y eso es lo que me encanta. El caos inesperado. Miré hacia donde debía estar la habitación del otro hermano. El silencioso. El que nunca hablaba. El que hasta ahora no tenía nombre. Sonreí. Shadow, Esto se está poniendo bueno. Me quedé en el techo, observando todo. Light estaba serio. Tenso. Como si una mano invisible le hubiera arrancado el control que tanto ama. No me sorprendió. Shadow, qué nombre tan pretencioso. Pero se lo ganó. No solo sabía quiénes éramos Rem y yo. Sabía dónde, cuándo, y cómo aparecer sin ser detectado hasta que él lo decidiera. Control total del momento. Una jugada digna de un Shinigami. O algo peor. Ese chico, murmuré para mí, dejando flotar el corazón de la manzana hacia el suelo. No es como Light. No busca justicia, ni venganza. Solo quiere jugar. Me gusta. Porque en el fondo, yo también. Rem me lanzó una mirada cargada de algo que, para cualquier otro, parecería desdén. Pero yo la conozco. Era preocupación. Ella temía por Misa. Siempre tan apegada, tan humana. Pero no es a Shadow a quien debería temer. Es a lo que puede desatar si se aburre. Light se apartó de la laptop, respirando hondo. Como si eso ayudara a calmar su orgullo herido. Y entonces, algo brilló en sus ojos. Esa chispa fría. El cálculo. Ya estaba pensando en cómo eliminar a Shadow. Eso es lo que me encanta de él. Pero lo que lo hace fuerte, también lo hace predecible. Shadow, en cambio. Él observa. Como yo. No actúa por emoción. No mata por impulso. Mide. Analiza. Y luego, cuando todos bajan la guardia, aprieta el gatillo. Volví la cabeza hacia el cuarto contiguo, donde ese chico solía sentarse en silencio. Invisible. Un espectador. Hasta ahora. Me reí. No por risa. Por gusto. Este mundo se volvió mucho más divertido. Hagamos esto interesante, Shadow, dije en voz baja, con una sonrisa torcida. Sorpréndeme. Pasaron unos días desde el último enfrentamiento con Shadow, y el ambiente se había vuelto más denso. Todos estaban a la defensiva, incluyendo Light. Lo noté, claro. Ya no era el mismo. Aunque sonreía igual, sus ojos se volvían más fríos cada vez que alguien decía el nombre Shadow. Misa, por otro lado, parecía vivir en su propio mundo, encantada de tener tiempo con Light, jugando su papel a la perfección.
Pero cometió un error, uno pequeño, imperceptible para muchos, pero suficiente para llamar la atención del peor de los jueces. L. Aquel día, en una reunión aparentemente casual, Misa fue presentada ante L. Mucho gusto, dijo él, en su típica postura, encorvado y con una taza de té en las manos. Encantada de conocerte, Ryu. Misa se detuvo, sus ojos se abrieron apenas, una chispa casi imperceptible cruzó su rostro. Yo, desde mi habitación, lo vi todo. Lo vio, pensé. Lo tiene. No era necesario leer sus labios. Ya conocía esa expresión. Gracias a los ojos de Shinigami, Misa había descubierto el verdadero nombre de él y eso, para cualquiera que conociera la Death Note, era una bomba contemporizador. Light lo supo también. Lo vi en su rostro cuando ella regresó y lo abrazó. La tomó de los hombros, le susurró algo, la miró directamente a los ojos. Pero antes de que pudiera planear lo siguiente. La noticia llegó. Misa fue detenida. Él había actuado antes de que Light pudiera hacer su jugada. Nadie sabía cómo ni cuándo, pero ahora Misa estaba incomunicada, vigilada las 24 horas. Sospechaban que era el segundo Kira. Light se quedó helado. Por fuera no lo demostró, pero desde mis cámaras lo vi tambalear apenas. La pieza que necesitaba se le había escapado de las manos. Sonreí. Él va en serio, pensé. Y ahora sí, el juego está en marcha. El arresto de Misa fue un golpe directo al orgullo de Light. No lo dijo. No tenía que hacerlo. Su silencio, sus cambios de rutina, su repentino deseo de colaborar aún más con la investigación, todo hablaba por él. Yo lo observaba desde la oscuridad de mi habitación, múltiples pantallas frente a mí. Cada una mostraba ángulos distintos. La sala de investigación, los pasillos, las cámaras ocultas de los celulares. No había lugar donde no pudiera mirar. Este es el siguiente paso, ¿no? Pensé mientras lo veía acercarse a él. Quiero colaborar con la investigación de manera más directa, dijo Light. Si Misa es sospechosa por su cercanía conmigo, entonces deberían investigarme a mí también. Una jugada arriesgada. Pero típica de él. Si no podía proteger a su reina desde fuera, lo haría desde adentro. Él lo aceptó. Claro que lo hizo. No porque confiara, sino porque era lo más divertido que podía hacer. Lo metió en la misma sala de operaciones, lo dejó participar, compartir ideas, planear. Pero nunca bajó la guardia. Los días se hicieron largos. La tensión crecía. Misa, encerrada, se debilitaba. Light jugaba a dos bandas. Protegerla y protegerse a sí mismo. Yo, solo observaba. Tomaba nota. Grababa cada gesto. Cada palabra. No necesitaba actuar todavía. Aún no, porque aunque ellos no lo sabían, yo también tenía ojos sobre Ren. Y Ren sabía perfectamente de lo que era capaz. El plan de Light era impecable. Frío, calculado, sin margen de error. Sabía que él nunca dejaría de sospechar de él mientras siguiera tan cerca. Y Misa estaba cada vez más quebrada por el encierro. Así que trazó su jugada final, renunciar temporalmente a la Death Note. Y lo hizo. El cambio fue instantáneo. Lo vi en su rostro, en su mirada. El brillo de Kira desapareció. La arrogancia calculada. La tensión interna. Todo se borró. Como si alguien apagara la luz detrás de sus ojos. Light Yagami ya no era Kira. Y fue entonces cuando decidí actuar. Las luces del cuartel parpadearon. Las pantallas se apagaron por un segundo. Y cuando volvieron, una figura apareció en cada monitor. Oscura, enmascarada. La voz, distorsionada, resonó por los altavoces. Interesante movimiento, Light, dije. Todos giraron al instante. L, de pie, con los ojos fijos en las pantallas. El padre de Light apretó los puños. Y Light, parecía confundido. Completamente perdido. ¿Quién eres? Preguntó L, tenso. Ya conoces mi nombre, respondí. Me llaman Shadow. Silencio. A diferencia de otros, yo no juego con libretas. Pero sí con las piezas. Y ustedes acaban de sacrificar a su mejor jugador sin saberlo. L no respondió. Solo observó. Analizaba. Deducción pura. ¿Por qué ahora? Dijo finalmente. ¿Por qué intervenir justo cuando Light renuncia? Porque ahora está limpio. Mi voz sonó como un eco en la sala. Y eso me permite ver con claridad quién sostiene el verdadero hilo de todo esto. Me incliné un poco hacia la cámara. L, estás más cerca de Kira de lo que crees. Una pausa. Y antes de que pudieran reaccionar, las pantallas se apagaron una vez más. Shadow desapareció. Pero la semilla ya estaba plantada.